Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta audiencia con el objetivo de poder alimentar nuestros proyectos de ley y en el caso que hoy nos ocupa, el proyecto de ley 131 del 2016. Esta audiencia, por supuesto, ha sido convocada de acuerdo al artículo 230 de la ley quinta del 92, nuestro reglamento de funcionamiento, al igual que con la voluntad del autor, en este caso la doctora Olga Lucía Velázquez Nieto, quien presentó el proyecto, y aquí con la venia y la dirección de nuestro presidente de comisión, me correspondió la ponencia. Con los buenos días, señora secretaria, sírvase leer el orden del día para esta audiencia. Sí, señor presidente, siendo las 10:30 de la mañana, procedo con el orden del día para la audiencia de hoy. Sesiones ordinarias, legislatura 2016-2017, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho. Orden del día, jueves 27 de abril del 2017, 10:30 am, primero audiencia pública, tema proyecto de ley número 131 de 2016, Cámara, por medio del cual se crea el Registro Único Nacional de Unidades de Propiedad Horizontal y se modifica la Ley 675 de 2001. Autor, la honorable representante Olga Lucía Velázquez Nieto. Ponente, el honorable representante Oscar Hernán Sánchez León. Proyecto publicado en la Gaceta 684 de 2016. Ponencia para primer debate en la Gaceta 969 de 2016. Lugar, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho. Segundo, lo que propongan los honorables representantes. Señor presidente, esta audiencia pública, como dice el orden del día, fue autorizada mediante resolución número 009 de abril 19 de 2017, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B, que la Comisión Primera en sesión realizada el día miércoles 19 de abril del 2017, según consta en el acta número 35, a petición de varios honorables representantes, entre ellos la honorable representante Clara Leticia Rojas y el representante Harry Giovanni González García, aprobó la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley 131 de 2016, por medio de la cual se crea el Registro Único Nacional de Unidades de Propiedad Horizontal y se modifica la Ley 675 de 2001. C, que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D, que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado: las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el de que los congresistas deliberen y deciden sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre el proyecto de ley o acto legislativo que se estén examinando en esa célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero: convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley número 131 de 2016, por medio del cual se crea el Registro Único Nacional de Unidad de Propiedad Horizontal y se modifica la Ley 675 de 2001. Artículo segundo: la audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 27 de abril del 2017 a las 10:30 de la mañana en el Salón de Sesiones Roberto Camacho Weber de esta célula legislativa. Artículo tercero: las inscripciones para intervenir en la audiencia podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto: la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha delegado en el honorable representante Oscar Hernán Sánchez León, ponente del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto: la Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias
ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 6. Esta resolución rige a partir de la fecha de su promulgación, comuníquese y cúmplase dada en Bogotá a los 19 días del mes de abril del 2017, presidente Telésforo Pedraza Ortega, vicepresidente Elber Díaz, secretaria quien les habla Amparo Calderón. Señor presidente, de acuerdo al artículo 5 que establece la resolución, la secretaría de la comisión hizo las diligencias necesarias ante la área administrativa para que la audiencia fuera convocada en el canal del Congreso y todos los ciudadanos pudiesen interesados en el tema participar. Igualmente, por instrucción suya, señor presidente, y de algunos interesados en el tema, como el honorable presidente, el doctor Telésforo Pedraza, se hicieron las siguientes invitaciones: Elsa Margarita Noguera de Las Priella, ministra de Vivienda; Sandra Forero Ramírez, presidenta de Comecol; Andrés Ortiz Gómez, secretario distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá; Carlos Andrés Mantilla Galvis, presidente ejecutivo Lonja de Propiedad Horizontal; Antonio Hernández Llamas, director ID PAC; Cecilia Mendieta, consejera CPL Usaquén; Germán Molano Vaquero, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal; Leonor Forero Oliveros, auxiliar tecnóloga de Propiedad Horizontal, y algunas otras personas más. Hay una lista de inscritos de 5 personas que llamaron telefónicamente y se inscribieron también en el libro de audiencias. También hay algunas personas que se han hecho presentes y se han inscrito hoy a la audiencia. Así que, señor presidente, con este informe usted puede dar inicio formal a la audiencia. Gracias, señora secretaria. Quiero, por información, si las instituciones invitadas hay delegados o no asistieron. Del Ministerio de Vivienda, señor presidente, está la doctora Carolina Fernández, delegada del señor ministro de la señora ministra de Vivienda. De la Lonja de Medellín, María Adelaida Paneso. Bueno, inscritos, ¿cuántos tenemos? 9 inscritos, señor presidente. En total. 9 más los 2 invitados serían 11. En este momento que van a intervenir en la audiencia, ese es el registro que tiene la Secretaría. Bueno. Como la idea de la audiencia, lo reitero por segunda vez, es poder alimentar el proyecto de ley, el proyecto de ley 131 del 2016, por medio del cual se crea el registro único nacional de unidades de propiedad horizontal y se modifica la ley 675 del 2001. Queremos, y así varios compañeros de esta célula administrativa lo han manifestado, de escuchar a quienes a diario viven y por supuesto están al frente de muchos de estos conjuntos de propiedad horizontal, no solamente en nuestra ciudad capital, sino en el país, y de esas vivencias poder tomar las experiencias que ustedes tienen y poder llevar a un feliz término este proyecto de ley. Proyecto de ley que se ha venido formulando, reitero, por segunda vez igual, en cabeza de la doctora Olga Lucía, y hemos venido con el equipo asesor de la unidad de ella y el nuestro, alimentándolo. Sin más preámbulos, vamos a escucharlos. Hay 9 inscritos, 11 inscritos, 10 inscritos, para poderle dar orden al debate. Coloquemos unas reglas mínimas, que la primera de ellas es escucharnos, que podamos escucharnos. Quienes están acá es porque tienen algún interés en poder aportarle al proyecto, o por lo menos saber de qué se trata el proyecto. Para eso, pues lo mínimo es poder escucharnos en quienes van a intervenir. Segundo, un término máximo de 5 minutos. Quien intervenga hace su exposición. Les pedimos ser respetuosos en el tiempo, pues reitero nuevamente, con el objetivo de que todos nos escuchemos y podamos nosotros, tanto quienes nos acompañan del gobierno
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como todos ustedes, pues llevarnos una idea clara de qué podemos alimentar en nuestro proyecto. En ese orden de ideas tiene la palabra por 5 minutos María Adelina Paneso de la Lonja de Medellín. María Adelina, ¿se encuentra? Por 5 minutos. Al honorable representante del doctor Oscar Sánchez y al doctor Telésforo y a todos los presentes, buenos días. Desde la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, gremio que agrupa a las personas naturales y jurídicas dedicadas al sector inmobiliario, consideramos importante hacer varias observaciones al presente proyecto de ley, no sin antes advertir la necesidad de reglamentación que tiene la propiedad horizontal, especialmente en conjuntos mixtos destinados a vivienda, comercio e industrial. Sin embargo, quiero hacer varias observaciones. Voy a empezar por el artículo primero relativo al Registro Único Nacional de Unidades de Propiedad Horizontal, haciendo la primera salvedad, y es que es un segundo registro que por el resto del contenido del articulado cumpliría exactamente las mismas funciones que cumplen los registros que municipalmente llevan las alcaldías y que fue creado de manera anterior por la Ley 675 del 2001. De manera que por efectos pragmáticos no es conveniente tener dos registros con unas mismas funciones, de manera que sería conveniente pensar o en la posibilidad ya sea de desistir de la creación de un registro único nacional o de la unificación de ambos registros para no llevar un doble registro paralelo exactamente que cumplen las mismas funciones. Con relación al artículo segundo, quisiera hacer la siguiente precisión: es que la propiedad horizontal, como lo advertí desde el principio, y su dinámica crean necesidades actualmente que escapan a la destinación estrictamente residencial, y por tanto cuando el artículo se refiere bien sea residencial, mixto o comercial, hay otros usos como el industrial que actualmente también se someten a la propiedad horizontal y que sería bueno incluirlo dentro del articulado. Con relación al artículo tercero sobre la obligación de las aseguradoras, en el sentido de que no se pueden negar a asegurar copropiedades independientemente del tiempo de construcción sobre riesgos de incendio y terremoto, es importante considerar que esa prohibición la van a trasladar vía prima a los copropietarios y será cobrado vía expensas necesarias o extraordinarias, de manera que es un tema que es importante analizar desde su viabilidad. Sobre el artículo cuarto, la exoneración de paz y salvos, tengo dos observaciones. La primera es precisar el concepto de a qué se refiere cuando habla de bifamiliares y similares. Entonces, un tercer, cuarto piso quedaría exonerado o no le aplicaría al articulado, especialmente porque las copropiedades para estratos 1, 2 y 3 se desarrollan bajo este tipo de copropiedades en las que no se nombra un administrador. Además, la exoneración del paz y salvo en copropiedades en las que no se nombra administrador es algo que ya opera, es algo que sería una normatividad innecesaria en este momento. Eso ya existe y así funciona en la práctica, porque nadie está obligado a lo imposible. Si no hay un representante y si no se pagan expensas, yo no tengo cómo obtener un paz y salvo. Con relación al artículo quinto, creo que es importante analizar la constitucionalidad de limitar de esta manera la propiedad, especialmente la que es destinada a la vivienda de la familia, con la institución de la afectación a la vivienda familiar. Hay otros instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico que permiten garantizar obligaciones, como lo son los pagarés en blanco, otro tipo de garantías que no vulneren el techo donde vive la familia. Finalmente, con relación al artículo séptimo, quisiera resaltar el esfuerzo especial que está haciendo vía legislativa para garantizar la profesionalización y la idoneidad mínima de los administradores de copropiedad, una necesidad imperante que incluso desde los gremios estamos intentando hacer frente, pero que tenemos un vacío legislativo que no nos permite, repito, no tanto para las copropiedades de destinación residencial, sino para las copropiedades mixtas de destinación comercial e industrial. Creo que la dinámica y la forma en la que se ha desarrollado la copropiedad ha exigido, y desde el 2001 con la Ley 675 se han creado vacíos que es necesario crear, y que esta ley no es reflejo realmente de las necesidades que estamos teniendo para el administrador de los grandes complejos inmobiliarios que se han desarrollado actualmente en la ciudad.
resalto esa importancia de profesionalizar al administrador, repito, pero en todo caso la creación de un registro único nacional no satisface las necesidades que se están creando en este momento para administrar grandes complejos inmobiliarios, repito, en mixtos comercial e industrial. Muchas gracias, señor representante. A usted, María Adelaida, gracias y felicitaciones por utilizar bien su tiempo. Carolina Fernández, delegada del viceministro de Vivienda, por 5 minutos. Representante, muchas gracias, buenos días. Agradecemos la invitación realizada por la Secretaría de la Comisión Primera, al representante Telésforo Pedraza, al representante Óscar Sánchez. Como primera medida reconocemos que sí es necesario entrar a revisar algunos temas sobre la Ley 675 y tenemos algunas observaciones al proyecto de ley. En primer lugar, consideramos que no resulta muy claro el propósito que se persigue con la creación del registro único de unidades de propiedad horizontal. No se define cuál es el fin que se pretende conseguir, no se imponen labores que deban ser desarrolladas en el marco de ese nuevo registro único. También las personas jurídicas que nacen de la conformación de una propiedad horizontal en ese momento, en el marco de la Ley 675, ya cuenta con el deber de inscribirse ante las oficinas, ante las entidades que son competentes para realizar el registro en cada uno de los municipios y ciudades. Adicionalmente, en referencia al artículo 2, el decreto ley 2150 del 95, por ejemplo, suprimió el acto por el cual se realiza reconocimiento de personas jurídicas sin ánimo de lucro. Eso significaría que estaríamos haciendo un retroceso en una ley que ya ha suprimido ese registro, retomándolo en el marco del presente proyecto de ley. En relación con el artículo 4, encontramos que el régimen de propiedad horizontal vigente en este momento no contempla las copropiedades bifamiliares ni hace mención en ese momento a los conjuntos cerrados. Por lo tanto, ese artículo que habla de la exoneración de paz y salvos tendría que ser ajustado para ajustarse a esta condición. En relación con el artículo 5, encontramos que el hacer inoponible a procesos ejecutivos por cobros de cuotas de administración, por multas y otros, desconocería finalmente la finalidad de las figuras que en este momento existen precisamente para buscar esos objetivos. En relación con el artículo 6, consideramos que no todas las copropiedades de uso mixto o comercial, encontramos que no todas cuentan con un consejo de administración. Al incluir esa condición de la naturaleza de administrador de propiedad horizontal, generaríamos un vacío legal en relación a la forma como se eligen los administradores en este tipo de copropiedades. En conclusión, nosotros recomendamos que se consideren las observaciones que están siendo presentadas por el Ministerio de Vivienda y se realicen las modificaciones pertinentes para que las podamos revisar más adelante. Muchas gracias. Muy amable doctora Carolina por su disertación, pero muchas, y por experiencia de las dos personas que han intervenido, el proyecto de ley inicial, en nuestra ponencia, ya han habido cambios que se han tenido en cuenta, a los cuales se han referido. Entonces la invitación es a que la disertación que hagamos tengamos en cuenta la ponencia, porque ya hay temas que, por ejemplo, lo del ministerio, que en su concepto nos emitió, nosotros tuvimos en cuenta parte de ese concepto del ministerio, simplemente para darle agilidad y no recaer sobre temas que ya no tienen vigencia, si me permiten, dentro de la ponencia que nosotros presentamos. Tiene la palabra Pilar Montenegro, invitada a la representación a Soplaza, por 5 minutos. Buenos días a todos los presentes a este recinto. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí presentes sin representar ningún color político o religión. Tan solo nos manifestamos como administradores de propiedad horizontal, actividad que nos hace vivir día a día los miles de problemas y situaciones de convivencia que se presentan en esta organización denominada propiedad horizontal. Expresamos
Expresamente venimos a hablar del artículo 50 de la Ley 675. La ponencia consta de 2 incisos y 2 parágrafos en donde expresan el deseo de profesionalizar la actividad de administrador de propiedad horizontal. Como administradores de propiedad horizontal estamos convencidos que es fundamental no solo acreditar un título, sino crear un ente administrativo que congregue a los profesionales de este oficio en donde se lleve un registro de sus actividades, asimilado al de abogados y contadores. Este ente asimismo debe expedir una tarjeta profesional identificada con la cédula de ciudadanía, documento que se puede consultar ante cualquier ente gubernamental o de control para conocer la idoneidad del individuo y su trayectoria en propiedad horizontal. Esta solicitud es un llamado a gritos para que le prestemos la debida atención a esta actividad, ya que representamos la segunda organización más grande del país en constante crecimiento, debido a que la mayor parte de la vivienda que se ofrece está dentro del régimen de propiedad horizontal. Por lo tanto, el núcleo mismo de la sociedad está afectado en esencia por este problema. El oficio de administrador de propiedad horizontal ha sido objeto de estigmatización en los últimos años, como consecuencia de las malas prácticas de unos pocos. Para remediar la situación, el sector debe ser observado, analizado y regulado por algún ente fiscalizador del Estado. La constitución de este ente de control, junto a una reglamentación moderna y ajustada a la realidad actual de la vivienda, constituyen un marco y un conjunto de herramientas idóneos para dotar a la sociedad de administradores de propiedad horizontal capaces de llevar a cabo su tarea con rectitud, conocimiento, profesionalismo y cercanía a las necesidades de personas y de las personas de contar con seguridad y calidad en el manejo de recursos de los conjuntos de vivienda. Agradeciendo las bondades que tiene la Ley 675 en la mayoría de su escrito, en la parte de administrador adolece del respaldo de una gestión positiva y a la mala práctica del acoso y maltrato de que es objeto el administrador de propiedad horizontal, algunas veces por miembros de consejo como de los mismos propietarios, que aducen que para eso pagan una cuota de administración y el pago de un sueldo amerita el abuso. La corrupción innegable que aqueja a todos los estamentos del quehacer tanto público como privado en Colombia en la actualidad también nos afecta a nosotros como propiedad horizontal, pero no es con quejas como podemos remediar el mal. Somos un estado de leyes y la forma adecuada para hacerlo es legislando al respecto. Hagámoslo ahora con la propiedad horizontal. Es el momento en donde se encuentran localizadas una gran mayoría de las familias colombianas que no quieren oír de las asambleas anuales porque el tiempo que intervienen no justifica los resultados que presentan los administradores y el Consejo de Administración al final de un ejercicio. Profesionalismo. El oficio de administrador de propiedad horizontal creemos entes de control, que en las alcaldías menores haya una oficina especial de atención para el alto abanico de problemas que se presentan en la propiedad horizontal. Muchas gracias, buen día. A usted, doña Pilar, muy amable. Tiene la palabra Luis Alejandro Riveros, miembro del Consejo Navetas Vinotinto. Muchísimas gracias, honorables representantes. De por sí, doy las sinceras felicitaciones a ustedes por la labor que están haciendo, porque están dándole voz al pueblo, a permitirnos participar en esta reforma tan importante que nos concierne a la Ley 675. En el tema de hoy que a mí me concierne es sobre el artículo 3, relacionado con la obligación de las aseguradoras, donde bien se emana que las aseguradoras legalmente constituidas sobre nuestro territorio deben garantizar de hacer las pólizas de seguros a todos los edificios o conjuntos residenciales, los cuales se deben de encontrar sometidos al régimen de propiedad horizontal. Cuando hacemos estas solicitudes a las aseguradoras,
nos encontramos que ellos generan una póliza de multirriesgo. Dentro de esa póliza de multirriesgo vamos a cubrir áreas, si la honorable mesa me permite leer detenidamente, que son las áreas de bien común, como es el área de uso social, salón comunal, sede social, áreas para circulación que se encuentren dentro de la copropiedad, zonas verdes de uso comunal, parques y jardines, cerramientas y puertas, los cimientos, que en los cuales incluye las losas, las zapatas, los pilotes, los elementos que soportan la edificación, las fachadas del edificio, los muros de áreas privadas y muros de copropiedad. Pero ¿qué pasa, honorables representantes? Cuando nosotros como consejo vamos a solicitar la póliza, ¿qué nos dicen las aseguradoras? Hombre, empiezan a mirar unas variables tanto del uso que se va a hacer con el bien inmueble, que bien sabemos que puede ser uso para vivienda o uso comercial. Segunda variable que nos tienen en consecuencia es lo relacionado a la fecha de construcción de la vivienda, que es donde aquí estamos realmente sometidos a lo que nos dice la aseguradora. ¿Por qué? Porque muchas de ellos no nos expiden esa póliza por la antigüedad de nuestros conjuntos. Algunas aseguradoras, que omito en este momento, sí las expiden, pero unos costos muy elevados, el cual obviamente nos va a perjudicar terriblemente a nosotros como administradores, como consejo de administración. No podemos desarrollar ninguna actividad para poder asegurar nuestras viviendas o las viviendas de las personas que nos han votado por que preservemos, porque velemos su bienestar. Eso es básicamente, señores presidentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Luis Alejandro, muy amable. También aquellas personas que trajeron la ponencia, quienes no las han radicado, les pedimos el favor que la radiquen, porque nos va a servir muchísimo más para el proceso de la alimentación de este proyecto de ley. Tiene la palabra Leonor Forero, tecnóloga en propiedad horizontal. Muy buenos días. Soy contratista de la localidad de Kennedy y manejo el tema de propiedad horizontal. Yo le quería decir algo, que si de pronto alguien no responde lo de registro único, al final me pueda regalar la intervención y les aclaro, porque he estado muy metida en este proyecto. Y decirle al Ministerio de Vivienda y a la participante de Medellín que gran parte de lo que expusieron ya fue eliminado del proyecto. Bueno, este proyecto es para propiedad horizontal únicamente residencial, no tiene la parte mixta ni comercial. Los autores expresan sus agradecimientos en primera instancia a Dios por permitirnos trabajar conjuntamente en este proyecto, a la doctora Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara por Bogotá, a todos los de la Comisión Primera. Sin su ayuda incondicional, nada de esto hubiese sido posible. A todos aquellos que alguna vez se preocuparon por preguntar y se interesaron por conocer qué hacíamos. Agradecemos al Centro de Aprendizaje SENA, quienes nos motivaron a estudiar esta tecnología de administradores de propiedad horizontal. La propiedad horizontal en Colombia se constituye como una nueva forma de vida con la aprobación de la Ley 675 del 2001. Se ha generado un importante crecimiento en la ciudad y del país, pues se han generado un importante número de proyectos bajo esta ley, que llevaron a que hoy en día cerca del 60% de la ciudad de Bogotá esté bajo este reglamento, pero también preocupa que cerca del 90% de los proyectos tienen problemas jurídicos. Se ha detectado la problemática tan inmensa en propiedad horizontal por falta de una entidad que ejerza la inspección, vigilancia y control. Nosotros como alcaldías estamos cortos y no podemos atender toda la necesidad que requiere. Este proyecto se realizó con unas encuestas en los 32 departamentos de Colombia, mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda, más de 10 mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda, tenemos todo el material probatorio. Con el Ministerio del Interior 3 mesas de trabajo, con 2 constructoras,
y con las personas que intervinieron en realizar la ley 675, como es el doctor Germán Molano, que está acá. Al realizar este estudio minucioso, arrojó la necesidad de constituir una entidad que ejecute la inspección, control y vigilancia. Se obtuvo un material probatorio. Una de las principales fuentes de información fue la ciudad de Medellín. De verdad, fue la única que arrojó algo de una organización bonita. De resto, de los 32 departamentos, ninguna ni Bogotá. Además de crear una central de registro de administradores de la propiedad horizontal para la legalización de la profesión de administradores, ustedes que están desamparados y que hay unos muy legales, muy juiciosos, y hay otros que los hacen quedar muy mal. En el artículo 8 de la ley 675, la facultad que le da a las alcaldías y a los municipios es muy corta. Solo es pedir una representación legal, de obligar al administrador o a los del consejo que les den las copias. No podemos intervenir en más. Con la experiencia en el sector público y privado, solicito a los honorables representantes de esta comisión favor escucharnos para poder dar solución a todas estas problemáticas de las copropiedades. El objeto de este proyecto es hacer un diagnóstico de la Ley 675 del 2001 y poder adicionar algunos artículos, pues en el desempeño laboral estas situaciones inciden en forma importante, razón por la cual se presentan tantos conflictos que no permiten un adecuado ambiente de trabajo y terminan en demandas y graves problemas para los diferentes actores, entre ellos el administrador, el consejo de administración, el revisor fiscal, los copropietarios y, por supuesto, sin contar con la congestión en las entidades públicas, las cuales no tienen las herramientas necesarias para dar solución a todos en las diferentes problemáticas. Los conjuntos de propiedad horizontal generan muchos empleos y son muy importantes y son una importancia fuente de ingreso, pero requieren de un recurso humano especializado en esta área, pues. Doña Leonor tiene un minuto para terminar. Bueno, no puedo explicar otras cositas, pero en síntesis, por favor, adicionar el artículo 9, título 3 de la ley 675, donde queda título 3, vigilancia, control, inspección, lo dije al revés, perdón. Ese artículo se puede adicionar con el artículo 8. Muchas gracias. A usted, señora Leonor, muy amable. Noemí Sierra, abogada de manejo de propiedad horizontal. Señor, gracias. Buen día para los honorables representantes y todo el público presente. Voy a continuar con el artículo 50, que ya doña Pilar expuso algo. Se sabe que el administrador tiene unas funciones y estas funciones son de ejecución, conservación, son de representación y recaudo. Los problemas que más vemos afectados en cuanto en las copropiedades son los malos manejos por parte de algunos administradores, por lo que, como sabemos, el administrador es nombrado por la Asamblea General, entonces muchas veces no tienen el contrato, o sea, este contrato es de solamente responsabilidad e idoneidad y una autonomía e independencia. Si ya la Asamblea General y el Consejo nombran al administrador y le exigen una subordinación con un horario, entonces ya cambiaríamos el objeto del contrato. Entonces, lo que tenemos que mirar es la responsabilidad de este administrador. El administrador, cuando comete estas faltas, sobre todo por los recaudos, porque sabemos que en muchas copropiedades existen valiosas sumas de dinero, no tienen a dónde acudir. Empezamos nosotros por darle un apoyo en las alcaldías y decirles, tenemos unas autoridades internas en las copropiedades. Sí, ¿cuáles son? Son el comité de convivencia, el consejo, y de ahí nos sale al interior del conjunto.
Luego, al exterior del conjunto nos vamos, tenemos unos jueces de paz, tenemos la inspección de policía, tenemos la alcaldía, pero la alcaldía no le da ningún beneficio, ni le da ninguna orientación bien, porque no la tenemos. Ni siquiera tenemos en una alcaldía un centro de conciliación, empezando por ahí. Entonces, ¿qué se hace necesario en este caso? Se hace necesario que exista una entidad adscrita, ya sea al Ministerio de Vivienda, al Ministerio del Interior o a una superintendencia. Entonces, ¿qué hacemos? Con el fin de que estos administradores abusivos tengan la plena conciencia de que van a estar, como nosotros los abogados o los contadores, que en el evento en que cometamos una falta, pues vamos a tener una inhabilidad en nuestra tarjeta profesional. Eso es lo que nosotros necesitamos para también los administradores, ya que si el artículo 50 dice que los administradores van a tener que tiene que tener una idoneidad, una experiencia, ya sea técnica o profesional, también tengamos como una sanción para estos administradores. Por lo tanto, yo repito que se hace inminente la creación de una superintendencia o una entidad adscrita a cualquiera de los ministerios que ya mencioné. Asimismo, ahí los copropietarios junto con los consejos salvaguardan muchas veces los dineros haciendo alianzas con los bancos y solicitándoles un token para que estos administradores no retiren los dineros a su libre albedrío. Pero ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera con ese token salvaguardamos la responsabilidad de estos dineros de muchos copropietarios. Por tanto, yo sugiero a los honorables representantes que tengan en cuenta la creación de esta entidad para futuros manejos de dineros de las copropiedades, y así se exija una sanción también a los administradores. Muchas gracias. A usted, doctora Noemí, gracias. Tiene la palabra Uldarico Cuellar, presidente de la Asociación de Acción Ciudadana Propiedad Horizontal. Muy buenos días, doctor Oscar Hernán Sánchez, honorable representante a la Cámara por Cundinamarca. Al doctor Telésforo Pedraza, presidente de esta comisión, que ha dado este espacio para que se debata un tema trascendental para la vida del país, como es el tema de la modificación de la Ley 675/2001. La ponencia que nosotros hemos traído hoy a este recinto de la democracia colombiana lo hemos titulado Revolcón a la estructura administrativa de la propiedad horizontal. La carencia de un órgano jerárquico que resuelva los conflictos administrativos y las funciones de los administradores han sido objeto de análisis en los diversos foros de propiedad horizontal realizados en la localidad séptima de Bosa, con los distintos actores inmersos en el tema por Acción Ciudadana en propiedad horizontal. La Ley 675 del 2001 no estableció en ninguno de sus aspectos un órgano de control que resuelva las dudas y líos jurídicos de los actos administrativos de la copropiedad. Escuchaba con atención que estamos siendo coherentes y nos estamos acercando a una coherencia con los participantes a este foro en las necesidades de la modificación de la Ley 675. Actualmente son las alcaldías locales en el Distrito Capital y las alcaldías municipales del territorio nacional las encargadas de recepcionar las actas de las asambleas y expedir las resoluciones de reconocimiento al representante legal y a los consejos de administración. No es otra su facultad. El ejemplo que presentamos a continuación se sucedió en el conjunto residencial Parque de Soacha, donde los copropietarios convocaron a una asamblea extraordinaria amparados en el artículo 39 de la Ley 675, que hace referencia a las reuniones y convocatoria de un número plural de propietarios de bienes privados que representen por lo menos la quinta parte de los coeficientes de copropiedad.
La finalidad de esta asamblea era la de remover al administrador y al consejo de administración. Realizada la asamblea con el lleno de los requisitos, se lleva el acta a la alcaldía local de Bosa y esta procede el reconocimiento a los dignatarios. Pero los revocados no entregan sus cargos y convocan a otra asamblea. Llevan el acta a la alcaldía y esta reconoce también esta asamblea y así quedan 2 administradores y 2 consejos de administración. Se sugiere que en el proyecto de ley 131 las asambleas convocadas por los copropietarios tengan fuerza primaria en la aceptación ante los órganos de control. La política actual del Estado colombiano es evitar en lo posible la creación de instituciones que afecten el presupuesto general de la nación. En tal sentido, proponemos que sean los consejos locales de propiedad horizontal que tengan la facultad de dirimir las dudas y líos jurídicos que se presenten en los conjuntos residenciales de propiedad horizontal y que las alcaldías promuevan la creación de los mismos. Adicionalmente, se pueden crear las federaciones de propiedad horizontal y la confederación para que esas sean las últimas instancias disciplinarias, como opera el modelo de la JAD, Junta de Acción Comunal, con comités de conciliación con suficientes herramientas jurídicas para cada caso. Aquí le estamos resolviendo al Estado un lío de erogación de presupuesto porque operaría el modelo que existen actualmente en las juntas comunales, solo que aplicado a la propiedad horizontal. Y este modelo ha dado excelentes resultados en el manejo de las juntas de acción comunal. Una copropiedad refleja su progreso en la transparencia y honestidad de su representante legal. No podemos generalizar de muchos de los administradores. Tenemos que reconocer que hay excelentes hombres y mujeres que cumplen a cabalidad con su función. Sin embargo, son muchas las quejas y demandas penales en contra de administradores que en su mayoría no residen en los conjuntos, no son propietarios, por lo tanto no hay una corresponsabilidad con la copropiedad. En tal sentido proponemos que se modifique el capítulo 21, artículo 50, donde la representación legal descansa actualmente en el administrador, que ésta pase a uno de los miembros del Consejo de Administración, que sea propietario y que demuestre idoneidad en el desempeño del cargo. Se cree en la bonificación que hará el legislador de la ley 675, el comité de ética de los administradores, como existe en la profesión de los abogados. Un minuto, don Ultarico, para terminar. Donde se establezcan sanciones a quienes actúen deshonestamente en el ejercicio de sus cargos. Se dé mayor participación a los copropietarios con la creación de comités de trabajo, ya que en los estratos 1, 2 y 3 la problemática social es muy grave, con adultos mayores, jóvenes drogadictos y discapacidad. Sea este el momento para agradecer a la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, de parte de todas las comunidades en propiedad horizontal de la localidad séptima de Bosa, a la honorable representante de la Cámara por Bogotá también, doctora Olga Lucía Velázquez, por su apoyo decidido a estas comunidades sometidas al abandono estatal actualmente. Muchas gracias. A usted, don Ultarico, están prohibidos los aplausos aquí en el recinto de la Comisión Primera y por supuesto en las plenarias, por reglamento, no por el presidente. Hago una claridad. Siguen 4 intervenciones que están inscritas. La claridad es que ellos y ellas no radicaron ponencia. Les pedimos el favor que en el transcurso del día nos radiquen su intervención por escrito. Por supuesto, para hacer el trámite correspondiente son publicadas en la Gaceta para que ustedes miren el proceso interno que se lleva y la podamos nosotros allegar dentro de la ponencia que iremos a presentar. Tiene la palabra la señora Janet Mora Ramos, de la localidad de Suba. Muy buenos días para todos los asistentes y especialmente para el honorable Telésforo Pedraza y el doctor Oscar Sánchez y a todos los asistentes. Básicamente aquí se ha tratado todo lo que es relacionado con el artículo 50 de las funciones específicas de los administradores. Se han surgido muchos problemas en cuanto a que no hay una normatividad exacta
en cuanto a las funciones que ellos deben ejercer en cada conjunto. Estamos hablando en cuanto a la parte financiera que ellos manejan y que no tiene control de ningún ente. Como lo ha dicho la doctora Pilar, como lo manifestó el doctor Uldarico, no hay un ente como tal que lo rija, no hay un ente que lo controle, y desafortunadamente en las copropiedades estamos viviendo de que los mismos propietarios hacen un círculo de su función, entran siempre los mismos, hay un grupo que siempre entra y sale a este tipo de función que están desempeñando, y sí debería existir un ente como la Procuraduría, la misma Contraloría o el Ministerio de Justicia que se haga cargo de estos manejos, porque no son manejos claros, porque a nosotros como propietarios nunca nos dan unas cuentas claras en la que necesariamente tengan que ser detallados las deudas que de pronto tiene algún copropietario. Que se deje bien claro que si las funciones del contador están en dar como a conocer ese manejo que hay, nunca se le manifiesta al propietario como tal, sino simplemente debe y pare de contar. Y no hay tampoco justicia en cuanto a que si una persona, un residente, no está de acuerdo con alguna decisión de los estados financieros o de las decisiones que se toman en una asamblea, debe ser el mismo copropietario el que debe interponer o poner un abogado para que sea representado ante la justicia por alguna decisión de la cual no esté de acuerdo en esa asamblea, que por unanimidad se tome, así sea arbitrariamente. De igual forma, vemos en las copropiedades que se toman decisiones sin tener en cuenta que los residentes sean los propietarios y que simplemente los administradores pasen unos poderes que no son legalmente certificados o legalmente comprobados que sean de propietarios de derecho de dominio. Y todo lo pasamos como por agache, simplemente y llanamente aprobamos y simplemente decidimos por otras personas sin tener en cuenta. Entonces que en la misma ley se obligue al propietario para que exista, para que esté presente, para que esas decisiones las tomen a conciencia. Que todo lo que se haga en una asamblea, además de que sea aprobado, por lo menos sea debatido antes y que pueda el copropietario tener voz y voto, no solamente simplemente decir sí o decir no, porque es muy común en las propiedades horizontales que los administradores pasen los estados financieros o las inquietudes que tienen ellos como tal, no como representante de la comunidad, sino simplemente pasarlo 2 o 3 días antes, no como dice de pronto la ley que con 15 días antes de anticipación, sino simplemente 2 o 3 días, de manera de que la comunidad no tenga derecho a debatir, ni tenga derecho a intervenir en las asambleas y de pronto ir a decir estoy o no estoy de acuerdo, sino de rapidez. Entonces, que se obligue a la copropiedad, que sean sus mismos copropietarios con derecho de dominio y que lo certifiquen mediante el certificado de tradición, valga la redundancia, de que son los propietarios. Entonces, sí estoy muy de acuerdo con lo que se ha debatido acá hoy en cuanto a las funciones. El administrador debe tener unas competencias, no solamente la experiencia, sino unas competencias que realmente demuestre que tiene la capacidad para desempeñar su ejercicio como administrador y que haya un ente regulador. Las alcaldías desafortunadamente no cumplen las funciones como realmente debe ser, no las cumplen desde ningún punto de vista. No les interesa si el propietario va y se queja porque estuvo mal hecha la asamblea o porque hay un residente que no esté de acuerdo con alguna decisión, entonces la alcaldía no le mete mano, tampoco no hay acompañamiento por parte de ellas, en cuanto a que acompañen y a la... Doña Yané, 1 minuto para cerrar su intervención. Perfecto. No hay acompañamiento por parte de la alcaldía, no hay responsabilidades por parte de la alcaldía para que se compenetre con la comunidad
para que sea el ente regulador de estas situaciones que se han presentado en las copropiedades. Gracias. A usted, doña Ned, muy amable. Fabián. Don Fabián Peña, de la localidad de Engativá. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Desde la localidad de Engativá, desde la comunidad que se está organizando en el tema de propiedad horizontal, un saludo para todos. Pues básicamente destacamos de este proyecto de ley dos o tres puntos específicos, y obviamente queremos que esta reforma, o sea, una ley tan importante como es la ley 675, que agrupa la población que vive en propiedad horizontal en Bogotá, por ejemplo, ya estaba por encima del 60% de la población, no debe limitarse simplemente a revisar cosas respecto a las administraciones, sino también a la vinculación de la población que vive en propiedad horizontal, a cómo las administraciones locales o distritales se acercan con políticas públicas efectivas a las comunidades que viven allí. Lastimosamente, y como ya lo han dicho varios, la comunidad en propiedad horizontal está excluida de muchas cosas. La llamada pobreza oculta que se evidencia permanentemente en las propiedades horizontales no es atendida de manera efectiva por las leyes, ni por las administraciones, ni locales, ni distritales, por esa estigmatización que existe de la población en propiedad horizontal. Se tiene una falsa idea de que la población que vive allí no tiene problemas económicos, está en un estatus un poco más alto que la población que vive en barrios populares, y esto hace que las administraciones no ejerzan de manera efectiva una atención a la comunidad que vive allí. Ese es un llamado que hacemos para que se tenga en cuenta dentro de este proyecto de ley la vinculación de las poblaciones que viven allí en propiedad horizontal. Destacamos obviamente la doble vía. Lastimosamente existen lunares en la propiedad horizontal, estos administradores que convirtieron la propiedad horizontal y los conjuntos residenciales en pequeñas dictaduras, donde hacen lo que quieren y acomodan a la población y su administración a lo que ellos desean. Por eso destacamos darle dientes a la inspección, vigilancia y control que se debe ejercer sobre las administraciones y los administradores, pero también la capacitación y profesionalización de estos administradores, que obviamente incurren en el error por no existir una capacitación o un programa de profesionalización efectivo para ellos. Entonces, pues destacamos desde la comunidad de Engativá esa pretensión de este proyecto de ley. Además, existen unos mecanismos de participación intermedios, unos consejos locales de propiedad horizontal, por ejemplo en el caso de Bogotá, que se está promoviendo la creación, ya está creado el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, pero que no tiene para nada efectividad si no hay una voluntad política por parte de las administraciones, tanto local como distrital. Estos consejos locales son la herramienta más efectiva para que la comunidad pueda interlocutar entre la administración local o distrital y las comunidades que viven en propiedad horizontal. Por eso este proyecto de ley debe de alguna manera atender estos mecanismos de participación que van dirigidos a las comunidades de propiedad horizontal y que pueden de alguna manera participar en las decisiones de políticas públicas, de construcción de planes de desarrollo local dirigidos a la propiedad horizontal. La oficina, el IDEPAC, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, tiene una oficina de propiedad horizontal que se encarga de organizar foros y llega hasta allí. Entonces, creo que la reforma a la ley 675 debe ir más allá de mirar el registro, de mirar, esto que es importante, la profesionalización y el control y vigilancia, pero debe ir más allá de revisar cómo se está atendiendo la población en propiedad horizontal. Básicamente eso es lo que
queremos destacar respecto a la reforma y obviamente que estos debates, estas audiencias públicas lleguen a más personas, como lo decía, más del 60-70% de la población en Bogotá vive en propiedad horizontal y cuántos de ellos estamos en estos espacios de debate. Muchísimas gracias. Fabián, muy amable por su intervención. Tiene la palabra Raúl Betancur de la localidad Kennedy. Bueno, yo creo, buenos días señor representante, ya yo estuve en la audiencia anterior. Si bien es cierto el espíritu de la ley lo están invocando a través de la creación de un registro nacional, si ese registro nacional se lo pueden designar al Ministerio del Interior como ente regulador de participación comunitaria. No hay necesidad de que el Estado vuelva a crear otras instituciones para que se siga galopando la corrupción, la deshonestidad y todo. Tenemos instituciones que hay que hacerlas valorar. Entonces, Ministerio del Interior en el caso a nivel nacional. En el caso de Bogotá, lo que decía el compañero, sí, el IDEPA tiene una oficina de que es de propiedad, pero lo que pasa es que no tiene la facultad porque no puede usurpar funciones. Cuando la ley le establezca funciones de inspección, control y vigilancia, ahí estaremos dentro del marco de control y vigilancia a toda la propiedad horizontal, para delinear también asuntos de carácter de tejido social entre lo comunal como viviendas unipersonales, que es en los barrios tradicionales que formaron la ciudad, y lo que hoy en día el 70% de la ciudad está convertido en vivienda de propiedad horizontal. Y hay problemas, es que nosotros tenemos los mecanismos, lo que pasa hay que exigir de que se reglamente. Nosotros no podemos seguirlos enfrascando en peleas internas de las copropiedades, accionando el aparato jurisdiccional por vía ordinaria, demandando las actas de asamblea cuando tenemos mecanismos. Si bien existe una participación de los jueces de paz, que también hay que reglamentar su funcionamiento y quien haga el cargo de juez de paz para que dirima aquellos casos como estos, que son para evitar la congestión de los despachos judiciales, lo pueden hacer. El problema ahí radica en ¿qué? Que las personas que se designan como juez por vía popular no son las más capacitadas. Y excúseme las personas que hayan de jueces de paz. Y los que son de jueces de paz antiguos me conocen porque yo fui juez de reconsideración el superior en la localidad de Kennedy. Esto se convirtió en una colcha de retardos. Más que en Perú los problemas de este carácter se resuelven por los famosos jueces de paz que son los iletrados. Entonces, señor representante de la Cámara, creemos que esto hay que designárselo al Ministerio del Interior, por competencia y por funcionabilidad. No podemos crear organismos al garete en detrimento del patrimonio económico del Estado, y de quienes detentan el poder del Estado no pueden seguir creando más figuras por solucionar cosas que se pueden solucionar con instituciones que están inoperantes. Yo en lo demás apoyo la iniciativa, pero sí los invito a que ahonden. No podemos crear 6 artículos para crear un registro nacional de propiedad horizontal, sino el artículo 50, miremos los mecanismos, cómo hacemos el control frente a los contadores públicos, al revisor fiscal, frente a la Junta Central de Contadores, cuál es la talanquera para que el administrador no se le dé la función de representante legal, sino que la tenga el presidente de administración, como las juntas directivas de los entes estatales o territoriales. Yo delego allá, pero el alcalde está en control, pero el administrador no le puede dar más de lo que no puede ser. Y el administrador debe ser de la misma sector, de la misma copropiedad. Y otra cosa, no nos quejemos tantos. ¿Cuántos tenemos el sentido de pertenencia frente a nuestra copropiedad? ¿Cuántos tenemos el sentido de pertenencia en que eso se vuelva ágil, operativo? Muchas veces nos quedamos pasivos y nos confabulamos, lo que decía la señora, se confabulan copropietarios unos a otros en detrimento de los más, excúsenme la expresión, los más pendejos o los más bobos. Y las alcaldías locales tienen competencia, lo que pasa es que no han dado tampoco la facultad funcional para que ellas puedan ahondar más el problema. Aquí es de capacitación, aquí no podemos seguir en la emplenomanía, en la parte de contratitis por prestación de servicios, que los profesionales por prestación de servicios no cumplen su función constitucional de defender la Constitución y la ley. Entonces,
Todas esas cosas hay que hacer un análisis sociológico de la funcionalidad del Estado, de los que detentan el poder del Estado y de los administradores de los administrados que somos nosotros. Nosotros tenemos herramientas para también organizarnos a través de las veedurías públicas. Un veedor público hace que cualquier representante de la Cámara, concejal y todo, sea citado a una audiencia pública en el lugar que sea. Un funcionario público, porque es potestativo de la Ley 805 del 2003. Convirtámonos en veedores ciudadanos y lleguemos cosas concretas, no que nos tapen el hueco de la calle, no, cosas macro para el beneficio de las cosas micro. Yo dejo ahí, señor representante, felicitándolo por esta audiencia pública y que no solamente sean en este tema, sino en muchos más. Ojalá en el medio ambiente. Gracias, Dios los bendiga. A usted, don Raúl, pero hago una claridad. Este proyecto de ley en ningún momento está creando estructura dentro del ministerio al cual se proyecta que llegue la función. Trasladamos la función a nivel territorial. Es fundamental, porque si miramos la norma, habla de que las entes territoriales, que las alcaldías tienen la función. Hoy en el proyecto de ley, si lo miramos, estamos diciendo, dejemos la inscripción del registro en planeación. Todos los municipios del país tienen Secretaría de Planeación. Todos los municipios del país tienen Secretaría de Gobierno. Algunos municipios, por experiencia, muy pequeños de nuestro país, el secretario de Gobierno es el torero. El secretario de Gobierno es el jurídico, el que hace las funciones de inspector y todo el escenario por la misma estructura que se tiene. Pero quería hacer claridad que no está, o el objetivo del proyecto no es crear una entidad o crear una dependencia que entre a manejar el registro único a nivel nacional. Acogemos la observación del Ministerio del Interior, que hay coherencia en el escenario, y por supuesto seguiremos avanzando, y el proyecto habla también que la vigilancia y el control y vigilancia pues estaría a nivel territorial, a nivel de las secretarías de gobierno. Los municipios pequeños, los municipios medianos, si ustedes me permiten, de nuestro país también tienen vivienda de propiedad horizontal y ejerce el control o el registro, como alguien lo decía anteriormente, que está determinado en la ley, pero la vigilancia no es la mejor porque la entidad no tiene ni las herramientas ni mucho menos la función. Entonces, lo que quiere el autor o la autora desde el proyecto es radicarla en cabeza de esas dependencias que ya existen a nivel territorial y por supuesto en las ciudades capitales. Tiene el uso de la palabra Alexander Pavón. Tranquilo, Alexander, de la vuelta, y mientras Alexander llega, le damos el uso de la palabra a Germán Molano. Ya nos habíamos saludado, señor representante, muchas gracias por su presencia, por abrir este espacio tan importante en la democracia colombiana, especialmente en el tema de la propiedad horizontal, que ya lo hemos dicho, pero igual lo insistió aquí nuestro compañero, está superando el 60% de las construcciones en nuestro país. Me referiré única y exclusivamente al tema del proyecto para el primer debate, porque veo que como que hemos hablado otras cosas menos de lo que nos fue invitado a realizar. Este registro de unidades realmente debemos tenerlo en cuenta, y para darle una claridad, sencillamente lo que dice la ley en su artículo 8 es inscribir la persona jurídica y su representante legal. Ese es todo el tema, y aún el revisor fiscal cuando corresponda. Pero no se ha llamado a que registremos los desarrollos inmobiliarios como tal que no están en la alcaldía. La alcaldía desconoce el tema. Por eso es que yo escucho quejas donde están diciendo, el alcalde me pide que le lleve otros documentos, otras certificaciones, que donde nació el presidente del consejo, que una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Yo les llamo la atención a las alcaldías locales. Ustedes no tienen facultades ni competencias para entrar a analizar documentos diferentes a los que pide el artículo 8, que además expresa que sin ningún requisito adicional. Total que esa claridad, porque es que escucho que hay una alcaldía donde están pidiendo de todo y están faltando a la norma ley 675. Ese registro va a ayudar mucho para las políticas públicas, además
va a ayudar para los controles de seguridad porque tenemos que saber si son mixtos, si son comerciales, si son residenciales, si son zonas francas, si son parques industriales. El alcalde no sabe qué es eso, él simplemente tiene un registro de una persona jurídica. Por otro lado, el tema de las aseguradoras, ellos están rechazando los edificios de San Victorino del centro y ya La Soledad, Teusaquillo, Valer Montes, vamos a comenzar porque muchos edificios que ya tienen y superan los 20 años, imagínense, que para los nuevos constructores eso además es una realidad nueva, les están negando ese contrato. Entonces esta contradicción, aún de rango constitucional, si la ley nos obliga a que compremos una póliza para asegurar bienes comunes, ¿por qué no rechazan? Si ocurre algo, pues ya no acudiremos a la compañía de seguros, sino a demandar al Estado por irresponsable, porque nos obliga, pero no nos da las herramientas para hacerlo. Las compañías de seguros, según el Código de Comercio y las jurisprudencias correspondientes, están autorizadas para negar el seguro a cualquier persona que se lo solicite, pero para este evento, si nos obligan, que no nos lo nieguen. Entonces, por eso ese llamado de atención para ellos. La cuestión del paz y salvo es que desafortunadamente estos bifamiliares han tenido problemas en las notarías. Aunque el paz y salvo no es una condición legal para firmar escrituras, sí efectivamente les ponen problemas. Es por eso que se llama para exonerar ese paz y salvo. La naturaleza del administrador de propiedad horizontal, que es el mayor problema, es sencillamente que a partir de la vigencia de la Ley 675 de agosto del 2004, surgió un problema grave. El Consejo de Administración era un órgano común y corriente. A partir de ese día se convirtió en un grupo de emperadores que quieren coadministrar, que quieren manejar el dinero, que manejan los contratos, que obligan al administrador a que firme un contrato con una compañía de vigilancia o una compañía de seguros, so pena de estar sometido a que en un momento determinado se le acaba su contrato. Por eso estamos diciendo que el tipo residencial sea por cuenta de la Asamblea de Nombramiento y el mixto y comercial sea por cuenta del Consejo de Administración. Yo escuchaba que en mixto comercial en algunos no hay Consejo de Administración. No se nos olvide que en mixto y comercial sí tiene su obligatoriedad. El otro punto, el ejercicio del administrador de la propiedad horizontal. Es muy importante tener un control. Yo creo que aquí no se está buscando la profesionalización, por lo menos en este proyecto, se está buscando la regulación. Porque paracaidistas hay cantidades. Y como decía nuestro compañero, hay denuncias cantidades contra personas que fungen de administradores sin serlo, sino que aparecen de la noche a la mañana para llevarse la plática a los copropietarios. Por eso, hace 13 años nosotros, en un sector civil, por favor, particular, creamos el Colegio Administrador de Propiedad Horizontal para unirnos, un grupo a trabajar con honestidad, con responsabilidad. Y eso es lo que nos está haciendo falta, unirnos, integrarnos para que podamos actuar con responsabilidad. El tema de el administrador que está sin regular es grave. Tenemos un enemigo en común que es la informalidad. Por eso buscamos la regulación, con capacitación, las competencias y demás para que esa persona que administre propiedad horizontal. Gracias. De tal manera es efectivamente que se pueda controlar el ejercicio de la administración de propiedad horizontal, porque la informalidad, mire lo que lleva. No hay dinero para el Estado porque no contribuyen fiscalmente. Hay irregularidades en contratación laboral. Y tengo que decirlo, conozco personas naturales que tienen 15 conjuntos, no contribuyen, no tienen empresa, no tienen nada, absolutamente nada. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con los empresarios que efectivamente sí están generando empleos, pagan impuestos y demás? Llamado de atención de todas maneras, porque aquí veo la queja es con respecto a quién vigila, controla, inspecciona y sanciona. El ponente está invitándonos a que tengamos en cuenta que la vigilancia se haga por los entes territoriales, alcaldías locales y seguramente Secretaría de Gobierno, para que se encargue de vigilar y controle el ejercicio de la administración de propiedad horizontal, pero tengamos mucho cuidado con el ejercicio de los consejos de administración. Gracias, señor presidente.
A usted, don Germán, muy amable. Tiene el uso de la palabra Alexander Paul. Bueno, buenos días para todos, para los honorables representantes. Mi nombre es Alexander Paul, represento una comunidad de propietarios de propiedad horizontal que se ven afectados por el actuar de los administradores y lo que decía la señora Yané, por la manipulación de un grupo en las asambleas. Observamos cómo es que estamos tratando de modificar la ley 75, pero estamos dejando la arandela suelta, que son las constructoras, las que han generado un problema, porque están entregando bienes comunes, pero los entregan con una particularidad, que le dice, su bien es común, pero de uso exclusivo, por ese uso me va a pagar. Eso ha generado una problemática, porque vienen las asambleas y generan los cambios, dicen, esos usos exclusivos van a hacer un aporte. La comunidad pues no va a tolerar eso, porque para eso ha pagado de su patrimonio. Entonces es una problemática que se debe tocar en esta reforma. Segundo, el administrador, lo han solicitado todos, la idoneidad del administrador. No es reconocer que porque el administrador ha venido empíricamente trabajando 5 o 10 años, le vamos a reconocer. Hay administradores que si bien lo pueden hacer, lo pudieron haber hecho bien, súper, pero se requiere la idoneidad del título, como lo decía la colega, la abogada. Nosotros los abogados estamos inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura, pues que se cree un órgano a nivel local, a nivel distrital, a nivel departamental, que los regule. La Junta de Contadores, por ejemplo, se coloca una queja por el mal actuar de un contador, ni siquiera conoce cómo es el régimen disciplinario allá, todas las quejas disciplinarias las archivan. Entonces realmente en eso hay que entrar a tocar en el proyecto. Frente a la participación de los consejos, los miembros del Consejo de Administración deben ser propietarios. ¿Por qué? Porque es que ¿a quién le va a afectar su patrimonio si no es al propio propietario? ¿Cómo es que miembros del Consejo de Administración, casi en la mayoría de las localidades de Suba, donde yo asesoro los conjuntos, es el vecino? Es el señor que se le dio por venir y postularse como miembro del Consejo, y han cedido terrenos que constructoras han dejado de construir los proyectos, y esos miembros del Consejo lo han cedido a nuevas constructoras, perjudicando a una parte de propietarios que han comprado terreno. Entonces, en esa parte también exijo yo que debería implementarse de que el propietario sea el que sea miembro del Consejo, no cualquier persona, porque es que es titular de derecho de dominio quien está comprometiendo la copropiedad. En cuanto a las actas de asamblea, las actas de asamblea deben ser grabadas, deben haber audiencias grabadas, así como estamos aquí nosotros. ¿Por qué? Tengo asambleas y copropietarios como los que represento aquí, que han venido propietarios, donde llegan terceras personas a intimidarlos. Usted habla y nos vemos afuera. Si no es titular de derecho de dominio, al menos con el video de esa persona puede denunciarlo penalmente, pero si no tiene la evidencia, en el acta de asamblea, cuando va a transcribir la secretaria no va a transcribir textualmente, estuvo el señor fulano de tal. Entonces realmente se debe implementar que las grabaciones sean, que las actas de asamblea sean grabadas y se radiquen, bien sea en la competencia de la alcaldía, bien sea en el Ministerio del Interior, que quede una prueba donde el titular de derecho de dominio pueda acceder, porque si usted va a la misma administradora, la administradora le niega. Usted va a la alcaldía le niega. Tengo como 3 investigaciones en la alcaldía local, no han resultado, porque los consejos locales también de propiedad horizontal que se han creado, si nosotros vemos el de SUA, se ha creado el Consejo Local de Juventud con gente que no vive en propiedad horizontal, es decir, viven en barrios locales que no saben qué afecta realmente a la propiedad horizontal. Entonces realmente es importante que entremos a profundizar esto, entrar a tocar el tema de las constructoras, el tema de las vigilancias. Yo estoy de acuerdo que volver al tiempo del todero. Vea, la empresa de vigilancia se está llevando el 90% de la participación de un conjunto. ¿Por qué como propietario no podemos afiliar al todero y pagarle todas sus prestaciones? Y les va a quedar más recursos a las copropiedades. Entonces, en ese sentido, el proyecto, si estamos entrando a modificar la ley 75, tiene que entrar a modificar de fondo para que no queden arandelas sueltas.
crear un órgano ético y disciplinario para el administrador, una lista de administradores, por ejemplo, yo entro a la fiscalía, en la base de datos hay reporte de administradores condenados, ¿y dónde vemos nosotros que vayamos a la... Tiene un minuto para cerrar su intervención. A las alcaldías o cualquier otro órgano donde nosotros podamos decir, ese administrador no lo podemos contratar porque hurtó o cometió un delito en tal conjunto, por ética no lo vamos a contratar. No existe. Los cursos, súper, yo les digo, mire, el IDEPA ha dado seminarios, súper, los he hecho todos, soy estudiante del SENA también de propiedad horizontal, pero realmente no tocan la propiedad horizontal. ¿El IDEPA qué hace? Curso, ahí en el curso, que es el último curso, Derecho Constitucional, qué es el voto, qué es el plebiscito. Señores, estamos tratando, es un tema de propiedad horizontal, no como que los asesores que contratan para dirigir esos cursos se van por otros lados, y debemos es profundizar en la ley 75 y todo lo que es la parte de contratación que debe conocer un administrador. El administrador contrata, el administrador todos los días está firmando contratos con por ejemplo, la compra de recursos. Gracias, doctor Alessandro, por su intervención. Se ha terminado la intervención de las personas que se inscribieron. Yo hago una pregunta. Quien tenga ponencia para radicar y desea hacerlo, con gusto cedemos la palabra. Pero antes de ello, voy a cederle la palabra al doctor Andrés Gómez, asesor de la doctora Olga Lucía Velázquez, quien es autora del proyecto, que desafortunadamente no nos puede acompañar porque se encuentra en otro evento, pero está su asesor. Por 5 minutos, doctor. Muchas gracias. Un saludo muy especial al honorable representante Oscar Sánchez León, quien está acompañando la ponencia de este proyecto, a todos los asistentes y asistentes a este evento, y a todos los televidentes que nos ven y nos verán en retransmisión por el canal del Congreso. La doctora Olga Lucía Velázquez no nos puede acompañar en este momento porque se encuentra presidiendo actualmente desde las 8 de la mañana un evento del foro carcelario, del sistema carcelario, que también es un tema de mucha actualidad y complejidad actualmente. Sin embargo, les extiende su saludo. Ella estuvo esta mañana saludándolos y la intervención básicamente es para hacer unas precisiones al respecto. Primero que todo, dejar claro que el proyecto no tiene dos registros de ningún punto de vista. El registro que la ley 675 colocó de manera obligatoria es un registro de personería jurídica ante las alcaldías locales y ante las alcaldías municipales o distritales. Es así que, por ejemplo, un miembro, un propietario de un conjunto en Cartagena, en Santa Marta, tiene que irse hasta Santa Marta o hasta Cartagena hoy en día para solicitar la personería jurídica, para saber quién es su administrador. O sea que cualquier diligencia que tenga que ver con propiedad horizontal, hoy en día en Colombia le toca irse hasta el municipio, de cualquier parte. Entonces es un tema que hemos visto una problemática por parte de los conjuntos y los propietarios que nos han abordado para este tema. También igualmente acerca de las atribuciones de contratación y representación del sector privado y el sector público, nos han manifestado una problemática con respecto a eso, porque no solamente les toca al sector privado o al sector público ir hasta hasta el municipio, desplazándose para obtener el certificado de representación legal, porque no basta solamente con que la persona, el representante, lo lleve, sino que hay que confirmarlo, sino que también le toca solicitarle a la propiedad horizontal actas del consejo, estatutos, para mirar las representaciones y las atribuciones que tiene para contratar, situación que coloca en riesgo jurídico los contratos de naturaleza privada y pública. Con la aprobación del proyecto de ley, pues se va a brindar una seguridad jurídica a la comunidad general, a los propietarios, a los arrendatarios y a terceros, porque lo que busca el registro principalmente es la publicidad de saber quién es el administrador y quiénes son los miembros del consejo, porque casos acá han visto, como nos explicaban los participantes, de duplicidad de personerías jurídicas, duplicidad de certificaciones de representación legal,
Y bueno, acá queda claro que la propiedad horizontal aglutina el 70% hoy en día y sigue aumentando porque las soluciones de vivienda se rigen bajo este sistema. El tema de los seguros, obviamente la ley 75 ya dijo que era obligatorio el seguro. Esto no incrementa para ningún momento, como acá se expuso, para los miembros de la propiedad horizontal, las cuotas de administración. Es que ya es obligatorio. Y en el sentido de que ya es obligatorio, pues, como lo decía acá el participante que nos acompaña, las aseguradoras manifiestan a veces sin ninguna clase de respuesta técnica que no aseguran la propiedad horizontal, y hay conjuntos de 30 años que todavía están muy vigentes. Sin embargo, no hay una peritación ni siquiera técnica para esa respuesta. En cuanto al tema de la inoponibilidad al patrimonio de familia, ya el honorable representante Óscar Sánchez propuso a la Comisión Primera eliminar este artículo y así fue sugerido. Entonces, no hay discusión sobre ese punto. Frente a los miembros del Consejo de Administración, tampoco es cierto que haya propiedades comerciales, industriales o mixtas que no tengan Consejo de Administración, porque es que la ley 675 ya les impuso ese deber. Ahí está claro solamente la lectura de la norma. Entonces, lo que se quiere a solicitud de ustedes mismos y de los propietarios es devolverle a la Asamblea de Propietarios la facultad que tiene para elegir quién lo elige, como nos pasa en el ámbito nacional. Acá en el Congreso también, ¿no? Se elige el Consejo de Administración como elige el Consejo y aparte se elige administrador como se elige el señor presidente. Entonces, a no ser que la Asamblea pues quiera colocar otra situación, y para eso nosotros en ningún momento el proyecto quiere meterse en situaciones de orden privado, sino que eso lo puede regular, pero la ley pues lo establece para devolverle a la Asamblea esta situación. Han pasado 16 años de la ley de propiedad horizontal, la ley 75 del 2001. 2 minutos. Gracias. Y obviamente ese tema hasta ahora es un joven, la ley de propiedad horizontal, tiene 16 años. Entonces obviamente aparecen esta clase de situaciones que antes no se habían tenido en cuenta. En cuanto al tema de adolescente, en cuanto a los temas de inspección, vigilancia y control, acá se ha visto de manera clara y evidenciado que no existe un órgano. Es que a falta de una superintendencia de vivienda que aquí mismo en el Congreso han tratado, se ha solicitado de manera permanente, pues a falta de la superintendencia de vivienda se le solicita en el proyecto que sea el Ministerio de Vivienda por lo menos quien lo hace. ¿Y por qué el Ministerio de Vivienda? Porque entre otras funciones tiene la atribución de formular la política del sistema urbano de ciudades. Y en el sistema urbano de ciudades y en esos lineamientos, pues está de manera claro que se encuentra la propiedad horizontal, ¿sí?, que origina estos problemas. Entonces, a pesar también que acá hemos exhibido otras problemáticas que de pronto no son parte del proyecto, estas problemáticas, que aunque no hagan parte del proyecto, dan cuenta que existe una problemática que hay que entrar a controlar y a vigilar. Muchas gracias, honorable representante. Gracias, doctor Andrés. Bueno, en vista de que las ponencias o quienes trajeron la ponencia ya se han agotado las intervenciones de ustedes y no hemos recibido más ponencias, escuchando a quienes desde la oficina de la doctora Olga Lucía hicieron o son autores del proyecto, escuchando cada una de sus intervenciones, y por eso ruego el favor nuevamente de que las personas que intervinieron y no han radicado la ponencia lo hagan. ¿Cuál es el trámite a seguir? Nosotros debemos de estudiar cada una de las ponencias que ustedes presentaron. Reitero que hay algunas que ya han sido tenidas en cuenta en la ponencia que presentamos nosotros a esta comisión, pero eso no resta importancia para poder hacer el estudio de cada una de las 12 propuestas que hoy han presentado ustedes, que podemos estudiar con la doctora Olga Lucía, por supuesto, y nosotros, para mirar cada una de ellas qué le aporta a este proyecto y podamos o bien presentar una enmienda a la ponencia o a nivel de proposición
poder mirar algunas modificaciones. Queremos agradecerles a todos ustedes, a las barras que han participado no solamente en esta audiencia, sino en la anterior, que también tiene un hilo conector que permite hablar de todo el proceso de propiedad horizontal, y invitarlos para que nos acompañen en las próximas trámites del proyecto, que aspiramos que en el mes de mayo podamos nosotros darle debate nuevamente aquí en Comisión Primera al proyecto de ley 131 de Cámara, para que lleve el curso ante plenaria y por supuesto ante el Senado de la República, si así los compañeros congresistas lo consideran. Mil gracias por su participación y una feliz tarde. Señor presidente, se ha dado por terminada la audiencia, cumpliendo estrictamente lo establecido en el artículo 230 de la Ley Quinta del 92, siendo las 11:54 de la mañana.